Político, escritor, orador, dictador, general, estadista, intelectual, Julio César es uno de los personajes más poliédricos de la historia, pero también uno de los más controvertidos. Su biografía ha inspirado juicios que oscilan polarmente entre la apología del genio militar y las acusaciones de tirano que aún pesan sobre él. Hoy, el investigador que nos acompaña, Miguel Ángel Novillo, no abordará de forma integral, sino que analizará los 25 años de estancia de César en España, entre los años 69 y 45 a.C. Bienvenido a Arquidima, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Miguel Ángel, Hispania fue el teatro de operaciones en el que se gestó, se fraguó el destino de Roma en esa transición entre la tardía República y el Imperio. Pero, ¿qué te ha llevado a defender que Hispania es un territorio de ensayo jurídico administrativo en esta transición entre República e Imperio? Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que la península ibérica, Hispania, no solo es el escenario donde se desarrollaron algunas de las batallas más cruentas durante la tardía República Romana, sino que también fue el escenario donde se pusieron en práctica algunas de las medidas más relevantes, más significativas para salir de esa crisis. Yo simplemente me voy a centrar en las medidas que emprendieron quizás las dos figuras más representativas de esos años, de esos últimos años del siglo I a.C., que son por una parte Pompeyo y por otra César. Pompeyo había incidido en el establecimiento de una serie de relaciones clientelares única y exclusivamente con las élites, con las oligarquías. Mientras que César, muy astuto y de hecho, ¿por qué no decirlo?, utilizando algunas de las medidas que previamente había utilizado Pompeyo en el contexto de las guerras sertorianas, fue un paso más allá. Es decir, César lo que va a poner en práctica es la instauración de un nuevo modelo de organización territorial fundamentado en el modelo de la civita romana, que ya había sido puesta en práctica en Italia, es decir, ciudades, cabeceras administrativas que controlasen todo el territorio circundante, algo que ya Julio César va a poner en práctica, no tanto en el 69, cuando ejerce de cuestor, que va a ser una magistratura que no va a llevar a su fin, sino sobre todo a lo largo del 61 a.C., cuando ejerce en Hispania una nueva magistratura, la propretura, sobre todo en territorios carpetanos, en territorios, lo que hoy en día vendría a ser Toledo, también Ávila y sobre todo la costa atlántica, en ese contexto que a mí me gusta denominar la Segunda Guerra Lusitana. ¿Qué ocurre? Que en esos últimos años del siglo I, Hispania había conseguido tal nivel de romanización que su dominio permitía el dominio de todo el Mediterráneo, de todo el Mare Nostrum. Fíjate, Daniel, que son estas dos medidas las que diferencian la gestión pompeyana y la gestión cesariana, y es por eso por lo que, la península ibérica no solo deja de ser un escenario donde se ponen en práctica algunas de las batallas más significativas. La península ibérica ya no solo es fuente inagotable de recursos humanos y de recursos naturales, sino que yo me atrevería a decir que desde la década de los 80, 70, pues ya se van poniendo en práctica nuevos modelos de gestión territorial, clientelar, administrativo. De hecho, las batallas que se emprenden en la península ibérica en el contexto del Bellum Civile, desde el 49 al 45 a.C., siendo la batalla de Ilerda la primera que se desarrolla en ese contexto hispano, no dejan de ser sino la antesala a esa gran experimentación de organización del territorio que va a llevar a cabo Julio César. Su programa, que luego comentaremos con mayor detalle,
se basaba en dos puntos fundamentales. Es decir, por un lado, la fundación, o mejor dicho, la creación de colonias sobre poblaciones ya preexistentes, y la fundación también de municipios, es decir, colonias, es decir, otorgaría ese estatuto colonial a aquellas poblaciones, a aquellos núcleos que en cierto grado no habían sido favorables a la causa cesariana, y otorgaría el estatuto municipal a aquellas poblaciones, a aquellos núcleos que pues sí tendrían una actitud o un posicionamiento filocesariano. En resumidas cuentas, las medidas cesarianas tendrían tal calado, tal repercusión, que su programa sería seguido, sería respetado a su muerte, es decir, su programa sería respetado por los triunviros, y si nos ceñimos en el caso de la península ibérica, en el caso de Hispania, sería respetado y llevado a cabo por su sucesor y heredero, Octavio, el futuro Augusto. No obstante, existen ciertas discrepancias entre uno y otro, es decir, bien es cierto que Julio César llevar a cabo su programa de municipalización, colonización, fundamentalmente en la Hispania ulterior, otorgando bien el estatuto colonial o el estatuto municipal a poblaciones preexistentes, mientras que, por el contrario, Octavio va a llevar a cabo fundaciones ex novo y va a otorgar también el estatuto municipal. No obstante, a mí me gusta concluir con el siguiente principio que he recogido en más de una publicación, y es el hecho de que, en resumidas cuentas, Julio César fue el gran arquitecto de ese programa, de ese ordenamiento jurídico-administrativo que, determinadas circunstancias llevaron a que Octavio, su heredero, el futuro Augusto, lo llevaran a buen término. Efectivamente. Centrémonos primero en la crónica bélica, Miguel Ángel. Las campañas militares de Julio César, la Bellum Hispaniense, ha tenido un mayor impacto o una mayor resonancia documental que constatación arqueológica. De hecho, es el propio Julio César uno de los que nos ha proporcionado más información. Previamente ya lo había hecho, la Guerra de las Galeas, hasta el 52 a.C., cuando reduce ese último foco de resistencia en Alesia. Y tiempo después, 2 años y pico después, tras someter Massalia, accede a la península ibérica y emprende esa primera campaña, la llamada campaña del Segre, que tiene como punto álgido la batalla de Ilerda. ¿Qué se sabe de la batalla de Ilerda y qué tipo de valoración historiográfica haces a partir de lo que se sabe de la batalla? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Daniel, porque ciertamente en los últimos años sí que a nivel historiográfico sí que se está incidiendo muy mucho en las batallas que tuvieron por contexto la península ibérica, es decir, ya no solo Ilerda, sino también otras batallas como la propia Tegua o la propia Munda. Bien es cierto que se conoce más a través de lo que nos han legado las fuentes, ya no solo César, sino también Apiano, Plutarco, Suetonio, Dion Casio, pero es una batalla, no es que sea la madre de las batallas, porque la madre de las batallas, yo creo que se produjo años antes en ese contexto de la Segunda Guerra Púnica en la península ibérica, pero sí que la batalla de Ilerda o la batalla del Segre sí que marca un antes y un después en el devenir histórico de la República Romana. Centrémonos primero en esa cronología, una batalla que se desarrolla entre los meses de abril y de septiembre de 49 a.C., y a Julio César, en la primavera del 49 a.C., se le plantea un debate estratégico, es decir, recordemos que el bando pompeyano había abandonado Roma y había marchado a Grecia para reunir una gran flota, un gran ejército con el que poner freno a ese avance cesariano. ¿Qué ocurre? Que Julio César estaba
no entre la espada y la pared, pero sí en ese gran dilema, que era o bien marchar a Grecia, dejando Italia, dejando su retaguardia, pues indefensa, es decir, que podía ser atacada por los ejércitos que estaban acantonados, por las 7 legiones que estaban acantonadas en la península ibérica, o bien marchar primero a la península ibérica, contrarrestar los efectivos pompeyanos y marchar a hacer frente a Pompeyo. Optó en este sentido por esa segunda opción. César llega a esa primavera, ese mes de abril, a la península ibérica, y fijémonos que el bando pompeyano era superior en número, es decir, eran 3 legados los que estaban acantonados en la península ibérica. Por una parte, Afranio en la Citerior, con 3 legiones, y Petrello y Varrón con otras 4 legiones se repartían la ulterior. Si bien es cierto que el bando pompeyano tenía un mayor número de efectivos militares, contaban con un mayor número de efectivos militares, estaban muy verdes, no contaban con tanta experiencia militar, ya no solo eran esas legiones, sino que también contaban con efectivos auxiliares, en torno a 20.000, también contaban con efectivos ecuestres, contaban alrededor de 5.000 jinetes, y la única diferencia con la que contaba el ejército cesariano, era con una caballería tal vez un poquito mayor, un millar quizás, pero era un ejército entrenado, era un ejército de élite. De hecho, César contaba con 2 de sus legiones favoritas, la 10ª y la 13ª, es decir, aquella que prácticamente lo habían encumbrado a la gloria. El desarrollo de la batalla, en estos últimos años se están realizando bastante aproximaciones, se está logrando concretar el escenario donde tuvo lugar. Se han localizado algunos campamentos, tanto de esa primera como de esa segunda fase, y se desarrollaría en toda esa región bañada por el Segre, por el Cinca también. Y hay que tener presente que son territorios donde las clientelas pompeyanas estaban fuertemente asentadas, es decir, prácticamente César se metía en la boca del lobo, es decir, no contaba con el favor, no contaba con el apoyo de las gentes de Hispania. No voy a entrar muy en detalle en cada una de las fases porque podríamos estar hablando largo y tendido, pero hay que reconocer que el bando cesariano las pasó canutas, es decir, las inclemencias del tiempo perjudicaron mucho al bando cesariano, es decir, fue una guerra que se desarrolló en dos territorios separados por un río, y los cesarianos intentaban cruzar el otro lado del río construyendo puentes. Fueron las inclemencias crecidas del Segre, del Cinca, lo que derruía los puentes una y otra vez, y en un toque de lucidez, pues César decide atravesar ese río construyendo pequeñas naves como ya había hecho anteriormente en Britania. Logra atravesar el río, logra recuperar efectivos militares, también recursos, y asestar una derrota al bando pompeyano. Pero si tuviéramos que hacer una comparación con batallas que se habían desarrollado anteriormente en otros contextos bélicos, tampoco es que fuera una batalla muy cruenta, y es aquí donde aparece por primera vez esa política, esa política medida de César. Es decir, antes que optar por una política o por unas medidas cruentas, ambiciosas, César opta por la diplomacia y por la clemencia, que tanto lo caracterizó. Es decir, César se conoce esa clemencia caesaris que tan buenos o tan malos resultados aportó a César a lo largo de la historia. Pero bien, en lo que me quería centrar es cómo esa
batalla de Ilerda marca un antes y un después en esa política gestión del territorio hispano. Los pompeyanos están derrotados y no tienen más remedio que ir a lo ulterior. Es decir, se acantonan, se repliegan, se acantonan a la ulterior. Y dicho esto, quiero llegar al siguiente punto. Es decir, muchas veces se ha valorado o se ha defendido, pues bueno, que llegamos al contexto del velum civile, del velum hispaniense, más concretamente, y que la citerior es plenamente pompeyana y la ulterior es plenamente cesariana, cuando realmente no es así. Es decir, bien es cierto que, pues bueno, la citerior es un poquito más pompeyana y la ulterior es un poquito más cesariana, pero no al 100%, es decir, porque bien es cierto que, pues bueno, a medida que César iba avanzando hasta el desarrollo de esa guerra, de esa batalla de Ilerda, sí que algunos núcleos, como Tarraco, como Osca, pues sí que se sumaron a la causa cesariana sin ofrecer ningún tipo de resistencia, es decir, por una labor diplomática y de clemencia. Y luego vamos a ver, en ese contexto de la batalla de Munda, cómo varios núcleos de la Hispania ulterior son plenamente pompeyanos, como pueden ser el caso de Córdoba, o el caso de Urso, Osuna. Precisamente por ahí va mi siguiente pregunta, Miguel Ángel. Siempre se ha sostenido que en la localización de una batalla en la antigüedad intervienen varios factores o varias pistas que son fundamentales. Por supuesto, la parte literaria, esas crónicas de escritores, de historiadores o de todos aquellos testigos oculares que nos han legado su información, obviamente, y que hay que tomar con bastante cautela, porque no podemos obviar que existe una propaganda oficial. Correcto. Y existe una visión sesgada en función de a qué bando pertenezca el escritor. También, obviamente, esa pista arqueológica, en el caso de las batallas, tachuelas de Calígae, monedas, proyectiles, se han encontrado varios. De pequeños objetos generalmente, o herrajes equinos, hay muchos ejemplos. Pero también tenemos la toponimia, esas palabras que han quedado inscritas en cerros o en parajes que pueden llegar a arrastrar algún tipo de pista fiable sobre la localización de la batalla o incluso la tradición oral, por qué no decirlo, pues esos relatos, esos mitos y esas visiones legendarias que hay que saber depurar para no caer en visiones un tanto fabuladoras. Correcto. Pero a esto hay que añadir también pues que en el plano arqueológico tenemos además la lacra del furtivismo. Muchas veces los detectores de metales se han dedicado a localizar estos objetos tan útiles para la localización, pero también tan malos para lo que es poder reconstruir el contexto estratigráfico y poder reconstruir ese contexto en el que se ha producido la batalla por culpa de que ha sido despojado de esos. En el caso de la batalla de Munda, Miguel Ángel, ¿qué tipo de pistas hay ahora? Porque me consta que desde el siglo XVIII se ha tratado de localizar Munda en Montilla, en Monta, entre la provincia de Málaga, Sevilla y Córdoba incluso. Se ha intentado esta localización, parece que en vano. Últimamente hay alguna aproximación un poquito más fiable. ¿Qué opinión tienes tú sobre estas aproximaciones, Miguel? Pues la verdad que me alegra igualmente que me hagas esta pregunta, porque para todos los que nos dedicamos a la tardía República Romana, al velum civile, al velum hispaniense en concreto, la localización de Munda, si me lo permites, es la pregunta del $1.000.000, es decir, ¿dónde estaba Munda? Bueno, haciendo un pequeño inciso en ese contexto cronológico, claro, la Hispania ulterior había quedado como el último reducto pompeyano, es decir, el lugar donde se refugiaron los hijos de Pompeyo, Quinto y Sexto Pompeyo, y es una batalla que se desarrolla en un lapso muy breve de tiempo, es decir, unos días del mes de del 45 a.C., si bien es cierto que César ya había llegado meses antes, en 46. ¿Dónde se encuentra Munda? Pues bien es cierto que pues, bueno, se han encontrado en ese contexto geográfico algunas piezas, como se ha apuntado, bien herrajes, bien proyectiles de honda,
algunas monedas, pero claro, el registro arqueológico que deja la batalla está muy desdibujado. Existe una primera corriente entre, pues, bueno, entre las que figuran Ceán Bermúdez, Madoz o el propio Schulten, que identifican Munda con Montilla y Camdensis con los llanos de Banda. Esta quizás ha sido hasta no hace mucho la corriente que más peso ha tenido o la más tradicional, pero últimamente pues bueno, existen otras dos tendencias. Una segunda corriente es la que defendió en su día Manuel Ferreiro López, que basándose sobre todo en los estudios topográficos realizados por Didier Jan, pues defiende que el campus mundensis se encuentra en los alrededores de Urso, del actual Osuna, y que el campus mundensis se localiza muy concretamente en los llanos del Águila, ¿okay? Es decir, un poquito más al sur del Guadalquivir. Es decir, unos 30 kilómetros, quizás de 20-30 kilómetros de diferencia con Montilla, sobre todo pues bueno, basándose en toponimia, en topografía, en distancias que hay desde Bentipo a Urso. Es decir, claro, no era lógico recorrer más de 70 kilómetros para conseguir la madera cuando la tenías prácticamente al lado. Y existe una tercera corriente defendida por Segura, que bueno, pues tampoco sin dar un punto concreto, es decir, una coordenada exacta, ubica el campus mundensis entre el sur del Guadalquivir y el norte del Genil. Es decir, en ese contexto se desarrollaría esa mítica, esa célebre batalla de Munda. Me consta que varios equipos de la Universidad de Sevilla están realizando varios estudios con resultados muy positivos. Bien, es cierto que las parcelas hoy en día están prácticamente todas cultivadas, y hacer una prospección intensiva tiene sus peculiaridades. ¿Qué ocurre? Que claro, la tradición o el conocimiento que tenemos acerca de Munda es más un conocimiento legado por la historiografía y no tanto por la arqueología. Yo aquí reivindico esa voluntad que existe por parte de varios equipos de localizar ya de una vez por todas Munda y cerciorarnos dónde se encuentra. Claro, hasta ahora son varias las teorías que se han arrojado. Tú has hablado de toponimia, yo también de topografía, pero la toponimia hay que utilizarla con muchísima cautela, porque existen ciertas contaminaciones, sobre todo de época medieval, y es algo en lo que ha sido tachado o criticada esa primera tendencia de ubicar Munda con Montilla, cuando se ha demostrado que en Montilla no se encontraba ese campus mundensis. O la propia Monda en Málaga, que se aproxima todavía más al nombre. Esa derivación etimológica sí que se aproxima, pero no hay evidencias, no existen de peso que permitan ubicar Munda en la provincia de Málaga. Evidentemente. Miguel Ángel, tratemos ahora un asunto clave como es el modelo de implantación territorial llevado por Julio César en la península, sobre todo fuera del territorio itálico, y cuestiones relacionadas con la muralización
y también la colonización de la península ibérica, ¿no? Me consta que las medidas ad hoc cuando se llevan a cabo procesos de colonización suele ser, digamos, confiscación de tierra y carga tributaria para los perdedores, y reparto de tierras y estatutos de colonización o permisos de colonización en el caso de los vencedores. ¿Tú crees que es tan así o esto requiere de precisiones o de matices en el caso de la península ibérica cuando hablamos del programa cesariano? Sí, pues Daniel, en el caso de la península ibérica es necesario realizar ciertos matices porque guarda ciertas peculiaridades. No obstante, va a ser un programa o va a ser un patrón que se va a repetir. Se va a repetir en el devenir histórico. Es decir, concluye la Guerra de Munda en marzo del 45, el 15 de marzo del 45, las noticias llegan a Roma un mes después y Julio César permanece en la península ibérica 4 meses. Permanece 4 meses organizando un poquito el territorio recién conquistado, recién dominado, y fíjate que no llegaría a Roma hasta pasado el mes de octubre de ese mismo año. Concluye la Guerra de Munda y Julio César reúne a todos los, ¿por qué no decirlo?, a todos los mandamases de la zona en Hispalis. Y, bueno, lo dicen las fuentes, es decir, lo recoge Apiano, lo recoge Plutarco, lo recoge Suetonio, Dion Casio. Realmente echa una reprimenda a todos aquellos que no le habían apoyado. Bien es cierto que, bueno, yo siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero las batallas que se dieron en la península ibérica, ni mucho menos, guardan similitud con las que Julio César desarrolló años atrás en las Galias. Es decir, podríamos tachar a Julio César de haber sido un genocida con el genocidio que cometió con Usipetes y Téncteros, y en la península ibérica apenas hubo víctimas, si realizamos esa comparación. Es una guerra civil y, pues bueno, Julio César casi que echó más de esas dotes diplomáticas y de clemencia asumiendo las legiones pompeyanas a su causa que realizando penas capitales. Organiza el territorio, echa una reprimenda, como decía, a esos núcleos que no le habían apoyado, y como había comentado anteriormente, su política o su medida es muy sencilla, es decir, va a otorgar el rango colonial a aquellos núcleos. Es decir, Julio César no va a contar, no va a llevar a cabo fundaciones ex novo, por decirlo de algún modo, que sí es algo que va a llevar su heredero en el poder, Octavio. Julio César, respetando en todo momento ese modelo de la civitas romana que ya había llevado a cabo en el 61 a.C., va a llevar ese mismo patrón y va a realizar toda una política de concesión de estatuto privilegiado, pero con un ligero matiz, es decir, va a otorgar ese estatuto colonial a núcleos que no habían apoyado su causa, y va a otorgar el estatuto municipal a aquellos núcleos que sí habían apoyado su causa. Es decir, existe una certeza de que, por ejemplo, el caso de Córdoba, el caso de Hispalis o el caso de Urso, donde, pues bueno, luego se emitirían esas famosas planchas, esa famosa legislación, esas leyes de Urso que marcarían un antes y un después en el derecho romano, pues existen datos concretos que fueron colonias romanas con César, y como no otros núcleos como Gades que sí marcaron, que obtuvieron el estatuto municipal. ¿Qué ocurre? Que las guerras, la guerra civil, o mejor dicho, el velum hispaniense, sí que permitieron una nueva configuración en la península ibérica, pero no solo una configuración territorial o administrativa, sino vamos a dejar a un lado esas relaciones clientelares o esas rencillas que yo, como mandamás de Roma, puedo mantener con las élites o las oligarquías locales,
y vamos a extender esas buenas relaciones o ese estatuto a nivel global, a nivel comunitario, que quizás sea esa diferencia, ese toque que diferencia la gestión pompeyana, que llegó a su máximo esplendor en época sertoriana, y la administración o la gestión cesariana. Este va a ser un patrón que se va a repetir en la posteridad. Miguel Ángel, uno de los episodios más recordados y recreados es el de los idus de marzo, que es el epílogo, el colofón definitivo, porque de hecho es asesinado Julio César por Bruto en marzo del año 44 a.C. y queda al traste con todo el programa cesariano y toda esa política ambiciosa y todas esas aspiraciones que había ido gestando en las décadas previas. ¿Por qué se producen los idus de marzo? ¿Cuál fue el desencadenante que llevó al asesinato de Julio César en el 44? Pues es otra de las preguntas del $1.000.000, Daniel. Es decir, pues fíjate que desde que en 509 a.C. Tarquinio el Soberbio es expulsado, es decir, es el último monarca de Roma, toda la aristocracia, cuando quería atacar a un rival político, lo acusaba de monarca. Y este fue el caso de Julio César cuando llega a Roma en octubre del 45 a.C. Es decir, los conjurados, los cesaricidas, a cuya cabeza pues se encontraba el propio Bruto, uno de los hijos adoptivos de César, y el propio Casio, el hermano de uno de los legados de Julio César, hermano de Quinto Casio Longino, acusaron a Julio César de querer instaurar una monarquía de tipo helenístico. Si a esto además sumamos pues, los fenómenos que se produjeron el 15 de marzo del 45 en la festividad de las Lupercalias, y también el hecho de que Cleopatra VII, que por aquel entonces residía en Roma, se le acusaba de querer instaurar una monarquía de tipo helenístico y de trasladar la sede de Roma a Alejandría, pues son razones de peso de querer acusar a Julio César de querer instaurar esa monarquía helenística. Fíjate que los cesaricidas, los conspiradores, los conjurados, fuertemente influenciados por tendencias epicureístas, creían que, pues, esto es como dice el refrán, que muerto el perro se acabó la rabia. Pues volvemos a lo mismo, es decir, creían que muerto César, pues se acabarían esos entre comillas, esos males. Es decir, los conspiradores, los conjurados, ansiaban restaurar el orden tradicional republicano, es decir, ese senado tradicional que también había funcionado en el siglo II a.C. y esas magistraturas electas. Quizás pues, los conjurados estaban un poquito recelosos de ese encumbramiento de César. Recordemos que en ese 45 había celebrado también sus triunfos, el enriquecimiento, la popularidad. ¿Por qué no decirlo? Esa envidia fue también lo que empujó a los conjurados. Pero fíjate, Daniel, que, claro, si César era declarado un tirano y en consecuencia era arrojado al río Tíber, todas sus medidas se quedaban depuestas. Y recordemos que muchos conjurados habían sido previamente perdonados por César. Es decir, si se cargaban a César, pues se iría al traste todas esas medidas. No vamos a entrar en la descripción de los episodios que bueno, quizás pues, han sido llevados, vamos, la imagen que tenemos, pues bueno, es la imagen plutearquea, que después fue llevada a la literatura por William Shakespeare, o en el cine por la producción de Mankiewicz. Pero bueno, quizás, fíjate, Daniel, que yo también lo he puesto de manifiesto en alguna publicación, que yo creo que más que un asesinato, me atrevería a decir que fue un auténtico suicidio. Fue un auténtico suicidio porque yo creo que Julio César era consciente de que se lo iban a cargar. Es decir, su propia madre le había dicho: hijo mío, no vayas a la curia, que pues bueno, y de hecho él mismo había tenido
había tenido sueños y de hecho al llegar a la curia pues incluso se le había notificado que iban a atentar ante él. Fíjate que es un lugar, aquí ya sí que hay datos arqueológicos, que se sabe el lugar exacto donde fue asesinado Julio César, es decir, bueno, dicen las fuentes que en ese, bueno, siendo un poquito romántico, que murió a los pies de la estatua de quien había sido su enemigo y yerno, Gneo Pompeyo Magno, pero bueno, está perfectamente localizada la Curia Pompeya en el área sacra argentina y bueno, me consta que se están realizando varios trabajos arqueológicos e históricos al respecto. Claro, los conjurados, digamos que bueno, llevan a efecto esa conspiración, se acaba con Julio César, y fíjate, Daniel, que los conjurados se dieron de bruces, porque en contra de su parecer, en contra de lo que ellos creían, pues el asesinato de Julio César no restauró el orden, sino que trajo 11 años de una nueva guerra civil entre los triunviros y los propios conjurados, que pues, bueno, no terminaría prácticamente hasta la batalla de Accio, cuando pues, bueno, ya se instaura el orden que bueno, pues luego sería llevado a su máximo esplendor por Augusto. Pero en resumidas cuentas, las razones que llevaron a la conspiración, a los idus de marzo del 15, o mejor dicho, las idus de marzo del 44 a.C., fueron ese temor de esa posibilidad de instaurar una monarquía de tipo helenístico, esa concentración del poder en una sola persona y echar por tierra todas esas medidas, magistraturas, ese ordenamiento republicano. Fíjate que en este sentido Theodor Mommsen, el gran Theodor Mommsen, pues bueno, llegó a decir que Julio César quizá pudo ser el primer monarca de Roma en época republicana, pudo ser un monarca cuando realmente no instauró la monarquía. Es decir, yo creo, y esto ya es a nivel personal, que Julio César no pensaba en ningún momento querer instaurar un régimen monárquico. Bien es cierto que, bueno, que esa dictadura o ese imperio que se le otorgó, pues sí que aplicó una serie de medidas que podrían ser puestas en tela de juicio, pero yo creo que Julio César no quiso instaurar en ningún momento la monarquía. Yo siempre que hablo de política, de gestión cesariana, de idus de marzo, de organización del territorio, a mí siempre me gusta realizarme una pregunta, y es que, claro, es decir, antes había dicho que Julio César había sido el arquitecto, y Octavio, el futuro Augusto, el constructor. Pero fíjate, Daniel, que dicho esto, a mí siempre me gusta formular la siguiente pregunta, y es: ¿qué hubiera sido de Roma y por ende de la cultura occidental si Julio César no hubiera sido asesinado en los fatídicos idus de marzo del 45 y hubiera llevado a término todo su programa? Pues es una forma perfecta, un colofón perfecto para esta entrevista. Si alguien quiere asumir el reto de responder lo que acabas de formular tú, sería perfecta manera de darle conclusión. Está claro que Julio César sigue proyectando un aura luminosa, sigue cautivando, sigue produciendo una fascinación enorme, no solo en el ámbito de la historia, sino también en el ámbito del cine, de la literatura, del teatro, porque ha sido inspirador de múltiples obras, incluso iconográficas, y que le dan un realce a la figura. Ha sido tratado en todas las artes. Exactamente, 2000 años después. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Está claro que Julio César ha quedado pues más que explicado después de esta inmersión de, no sé si habremos estado media hora, incluso un poquito más. Te agradezco esta información que nos has legado y, por supuesto, estás invitado para cuando quieras volver a Arqueodima. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, Daniel. Muchas gracias a Miguel Ángel Novillo, muchas gracias a Gonzalo Pazos y Mar de los Santos en el control, y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de Arqueodima. Gracias.